Soy Isabel Rosario de el grupo número 1 y en esta ocasión vamos a tener la primera parte de nuestra exposición. El contenido que estamos presentando corresponde al punto 3 con la estructura para proyectos de aula. Dentro de este contenido vamos a tener la introducción, el problema de la investigación, la justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología, los recursos, las fuentes bibliográficas y la conclusión general. Comenzamos primero hablando un poco sobre la estructura para proyectos de aula, que consiste, o más bien, dependiendo del ciclo académico en el cual se encuentren los estudiantes, puede definirse como estructura tecnológica y estructura universitaria. Aquí tenemos los tres componentes. Vamos a definirlo cada uno de ellos por separado. Primeramente, el ciclo técnico. Aquí se toma en cuenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la hoja de presentación y tabla de contenido para iniciar. Luego tenemos la introducción, un resumen, el planteamiento del problema, la descripción de los problemas, la formulación de los problemas, justificación, objetivo, tanto objetivo general como específicos, también las referencias teóricas, el desarrollo informe del proyecto final, la conclusión, la bibliografía y anexos. Todo eso corresponde al ciclo técnico. En el ciclo tecnológico es un poquito más amplio, comenzando con el mismo contenido, al igual que el técnico, hasta el punto 2.1 sobre la descripción del problema, la formulación del problema, justificación, objetivo general, objetivos específicos, el marco referencial, marco teórico, histórico y legal. También el diseño metodológico, los tipos de investigación, método de investigación, delimitación espacial y temporal. ¿Qué quiere decir espacial? O sea, en el espacio, en el lugar, en el contorno, el entorno donde se va a realizar y el tiempo que va a durar. Luego tenemos la conclusión, la bibliografía o fuentes bibliográficas y los anexos. En los anexos ya sabemos todos que van todo lo que tiene que ver con cuadros, imágenes, gráficos, entre otras cosas. En el universitario es el más amplio. Inicia igual también con la hoja de presentación y la tabla de contenido. Hasta la introducción es igual en todos los ciclos. A partir de la problemática de la investigación, pues comienzan a variar en algunos puntos. Por ejemplo, hay un planteamiento y formulación del problema. La justificación, los objetivos generales, también objetivos específicos, el marco referencial, los antecedentes de investigaciones previas, es decir, investigaciones que se hicieron antes. También están los principios y fundamentos teóricos, definición de términos básicos, diseño metodológico, enfoque metodológico y tipos de investigación. También las fuentes de investigación, que pueden ser primario y secundario. También está la delimitación, tanto en espacio y geográfica, y también en el tiempo. También conceptuar la población o muestra, la recolección, los procedimientos o interpretación de los datos, recursos tecnológicos, las variables, clasificación de las variables, la operalización, recursos disponibles, cronograma de actividades, desarrollo e informe final del proyecto. Conclusión, bibliografía, anexos y un manual de usuarios y del sistema.
Esto es lo que tiene que ver con la estructura con relación al proyecto. Ahora pasamos a la parte de la introducción. ¿En qué consiste la introducción de un proyecto? Primeramente, cuando se habla de la introducción, nos referimos a un resumen no mayor a 2 hojas, donde se sintetiza el proyecto de aula que se va a desarrollar y lo que se pretende lograr, incluyendo un párrafo donde describa lo que se va a encontrar al interior del documento, es decir, una reseña que prepara al visor, al que está leyendo el proyecto, lo que va a continuar después. Cuando hablamos, por ejemplo, de ATRAC, se refiere como a un resumen o a una síntesis que informa específicamente de los contenidos y el alcance de proyectos de aula. Mantiene internamente la estructura de un proyecto, es decir, da cuenta del problema central de la investigación y de una solución, es decir, una hipótesis. Así también de los objetivos generales y la fundamentación teórica que validará el proceso de estudio. Su extensión máxima es de algunas 500 a 600 palabras aproximadamente y el estilo de redacción es declarativo. Esto es lo que tiene que ver con la introducción y su resumen en un proyecto. Vamos a ver ahora la problemática de la investigación, es decir, el problema de la investigación. Se hace un planteamiento, es decir, se plantea una situación que está ocurriendo en el entorno que se lleva a la investigación y se formula ese problema o esa situación para, dentro del estudio del por qué, encontrar cuáles son aquellas causas y consecuencias y también cómo podemos enfrentar para mejorar y sobre todo para cambiar esa panorámica. El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio del proyecto de aula, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y las relaciones. Durante el planteamiento del problema, es conveniente que los juicios emitidos sean soportados con datos o cifras convenientemente o provenientemente de estudios anteriores. Es decir, cuando hablamos de soportados, nos referimos a tener un soporte de encontrar algunos escritos o estudios antes que se hayan hecho sobre ese problema. ¿Para qué? Bueno, a través de ello ellos nos arrojarán luz para continuar en la investigación. También en el planteamiento del problema o al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las interrogantes. Estas interrogantes pueden ser cuáles son los elementos del problema, llámese datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo problema. También cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema, cuál es la situación actual, cuál es la relevancia del problema y el punto de partida para el proyecto, que es elegir el tema o el problema de un entorno específico. Hasta aquí ha sido la primera parte de este tema,
Vamos a continuar con lo que son los objetivos y la justificación. Continuamos.